Bueno, lo primero, saludar a los asistentes, daros las gracias por estar aquí, por ocupar vuestro tiempo y la idea es presentaros en este webinar introductorio sobre estrategias Teta Positivo. Os voy a comentar un poco sobre qué trata y bueno, un poco daros unas bases introductorias para que aquellos que queráis investigar por vuestra cuenta podáis profundizar un poco más. Bien, así que vamos con ello. Si conocéis la plataforma de GoToWebinar, ahí tenéis una zona para ir poniendo comentarios o preguntas, pues las hacéis llegar y las vamos respondiendo. Bueno, la agenda para esta presentación, por un lado, lo primero es saber qué es teta, teta o zeta, ¿bien? Luego vamos a ver como segundo punto las ventajas de trabajar con teta positivo. Y luego vamos a ver algunos ejemplos prácticos desde diferentes enfoques, ¿no? Con un enfoque de un perfil de inversión para aquellos bueno, que invierten más a largo plazo y luego un enfoque de trading o bueno, u operativa de más corto plazo. Bien. Em, bueno, teta, vamos con la primera parte, es una letra griega que, bueno, para aquellos que no estéis familiarizados con las opciones, hay una serie de letras griegas que básicamente nos ayudan a ver los riesgos de nuestras operaciones, de nuestras estrategias, desde diferentes puntos o ángulos, ¿no? Ya sea paso del tiempo, ya sea volatilidad, desplazamiento, etcétera. Bueno, teta en concreto es una letra griega y lo que nos representa es la pérdida de valor que tiene una opción o una estrategia debido a ese paso del tiempo. Las opciones son instrumentos que expiran, ¿bien? Y por tanto, dependiendo de si la compras o la vendes, pues esa expiración te puede afectar positiva o negativamente. A ese paso del tiempo es lo que es, si leéis por internet, es lo que se conoce como el time decay. Bueno, a medida que nos vamos acercando a la fecha de expiración, como he dicho, las opciones son instrumentos que tienen una vida útil, que tienen una fecha de expiración y que varía. Vais a encontrar opciones con expiraciones semanales, que son las más próximas, y luego opciones con expiraciones a más de 2 años. Bueno, las opciones, que lo voy a decir de forma introductoria, aunque no vamos a entrar aquí en detalle, el precio de las opciones depende, por un lado, lo que se conoce como el valor intrínseco y por otro lado, lo que se conoce como el valor extrínseco. El valor extrínseco es un poco, eh, es un poco el humo que está asociado al precio de al precio de la opción. Y cuando digo humo, ese humo, ahí entra, digamos, la volatilidad, el tiempo que falta para la expiración y ese valor extrínseco es muy variable, ¿no? Varía dependiendo de cómo se mueva la volatilidad y de cómo pasen los días. Ese valor extrínseco asociado a una opción es lo que se conoce como el time value, que es valor temporal. Pero esto es importante que lo sepáis, no solo depende del tiempo, sino que hay otros factores asociados, por ejemplo, eh, dividendos o, por ejemplo, volatilidad. Bien, entonces según nos vamos acercando a la fecha de expiración de una opción, ese valor extrínseco va disminuyendo. Bien, entonces, Teta nos va a ir midiendo cómo afecta ese paso del tiempo en nuestras operaciones. Y dependiendo del tipo de estrategia que hagamos, ese Teta va a poder ser positivo o negativo. Bien, ahora vamos a ver a continuación cómo nos afecta de una forma u otra, ¿no? Según estemos con Teta positivo o Teta negativo. Y bueno, y simplemente como información, ¿no? Como dato instructivo, pues debéis saber que el valor extrínseco siempre va a ser máximo en los strikes at the money, es decir, en los strikes que están en dinero, no, o sea, no dentro de dinero, sino en el dinero, at the money, y también el valor extrínseco va siendo mayor a medida que aumentamos la fecha de expiración. Bueno, este dato, ¿por qué es importante? Porque dependiendo del tipo de estrategia que uno quiera realizar, debes saber dónde se encuentra ese mayor time value, ¿no? Bueno, teta negativo. Teta negativo
se da básicamente en las opciones compradas. Es decir, cuando compráis opciones simples, ya sea la compra de una put o la compra de una call, vais a tener siempre un teta negativo. ¿Qué significa esto? Que vuestra opción va a ir perdiendo valor según pasa el tiempo. Bien, en este caso aquí el tiempo os perjudica. No solo se da en las opciones compradas, se da también se puede dar en spreads u otro tipo de estrategias con teta negativo. Bien. Luego al final de la presentación, como vamos a ver ejemplos, ahí vais a poder ver cómo el valor de teta puede ser, o sea, vamos a ver en este caso positivo, pero se puede dar también en estrategias, o sea, no solo depende de opciones simples. Por ejemplo, aquí tenéis un gráfico de una long call. Bien, en este caso es una long call sobre el SPY con expiración de enero 2016 con strike 206. Cuando tomé la captura, bueno, el SPY estaba en 206.15 at the money y veis que teta es negativo en este caso. ¿Qué significa esto? Que cada día que pase, digamos, mi estrategia va a ir perdiendo 3.61 dólares. Este teta no es fijo, va variando según nos aproximamos a la expiración y también varía según cómo se mueva el precio o sea, según cómo el precio se mueva a lo largo de nuestra estrategia. Estos ya son conceptos más avanzados en los que también deberéis considerar que estas variables, estas letras griegas, no son estáticas, sino que varían en base a desplazamientos, en base a volatilidad, en base a paso del tiempo. ¿Bien? Pero bueno, como dato introductorio, lo importante es que sepáis que las opciones compradas presentan teta negativo y por tanto vais a ir perdiendo valor según pasa los días. Normalmente cuando uno se aproxima a las opciones, cuando uno lo sabe y lo primero que hace es introducirse a las opciones, busca comprar opciones. No significa que sea malo, pero cuando uno no sabe, normalmente suele hacer malas operaciones de compra. Bien, por ejemplo, comprando con entornos de volatilidad altos o comprando con poca expiración. Bien, se pueden comprar opciones, no es que sea, o sea, es algo viable y factible, pero hay que hacerlo bajo unas normas, ¿no? Para que ese valor extrínseco nos afecte lo menos posible. Luego tenemos teta positivo, bien, se dan las opciones vendidas o spreads con esta variable positiva y lo que significa es que nuestra estrategia o nuestra opción va a ir ganando valor según pasa el tiempo, bien, que es un poco el objetivo de esta presentación, que veáis por qué nos interesa estar teta positivo. Un breve comentario. Que en esta presentación veamos las ventajas de trabajar con teta positivo no significa que el resto de estrategias teta negativo sean inviables. O sea, repito, todo tipo de estrategia es viable bajo una serie de configuraciones determinadas, ¿no? O bajo un entorno de mercado determinado. ¿Vale? Pero hoy nos vamos a centrar en la de teta positivo, que es una cualidad que no lo tiene, o sea, no tiene ningún producto financiero, que es el beneficio del paso del tiempo, ¿no? Esta es probablemente una de las mayores ventajas de trabajar con opciones. Bueno, aquí tenéis un gráfico que sería la venta de una short call, es decir, estamos cortos en opciones calls, la misma expiración es de la opuesta de la anterior, es decir, hemos visto antes la long call, esta es la short call, expiración enero 2016, mismo strike, la prima, y bueno, y aquí veis cómo teta es positivo. En este caso, cada día que pase, nuestra estrategia, nuestra posición va a ir ganando 3.6 dólares por contrato. Bien, ¿cómo se ve esto luego gráficamente? Bueno, esta línea blanca que veis aquí, esta línea blanca, según pasan los días, se va acercando hasta la línea roja, que es digamos, el gráfico de riesgo de la estrategia en fecha de expiración. Bien, entonces todo esto, digamos, sería el valor extrínseco. Un segundo. Ay, perdón, que tenía un poco de tos. Bueno, seguimos. Bueno, vamos con la segunda parte, que sería
¿Qué ventajas tiene trabajar con teta positivo? Bien, hemos visto que es teta, así ya tenéis una noción básica de lo que significa esa letra griega en nuestras estrategias de opciones, eh, qué significa estar positivo y qué significa estar negativo y las ventajas, ¿no? Bueno, em, este gráfico, pongo aquí el tiempo a favor, como decía antes, es posiblemente la mayor ventaja que tenga la operativa con opciones. Las opciones, y repito, son instrumentos que expiran. Bueno, pues esa característica pues nos da ciertas ventajas cuando vendemos opciones o cuando estamos teta positivo. Y básicamente es que nos podemos ir haciendo con ese valor según pasa el tiempo. Bien, este gráfico lo que representa es la pérdida de valor de una opción en el dinero at the money con el paso del tiempo. Por ejemplo, aquí tenéis en la línea X desde 120 días hasta el día de la expiración y aquí tenéis el porcentaje de la prima de la opción. Por ejemplo, a 120 días, si vendéis a 3 meses, pues tendréis el 100% de la prima, o si compráis tenéis el 100% de la prima y según va pasando el tiempo lo vais perdiendo o ganando según estéis largos o cortos. Observad que la mayor pérdida de valor por el paso del tiempo se produce en los últimos 30 días. Pero esto solo ocurre en los precios, en los strikes at the money, ¿bien? No ocurre en todos los strikes. Si nos vamos, por ejemplo, a strikes fuera de dinero, esta pérdida, esta pendiente, se daría de los 60 a los 30 días aproximadamente. Bien, eso ya bueno, son conceptos más avanzados, pero bueno, quiero que os quedéis con la imagen de que el paso del tiempo favorece la venta de opciones o las estrategias de teta positivo y especialmente se benefician en los últimos 30-60 días. Es donde mayor pérdida de valor hay y por tanto donde, bueno, donde más rápido podemos conseguir el beneficio. Es decir, yo si vendo una opción a 120 días, obtendré el 100% en 120 días, pero si la vendo a 30, estaríamos hablando del 70%. Muchas veces interesa estar menos tiempo en mercado y bueno, la relación riesgo-retorno es mucho mejor. Bien. Bueno, cuando hablamos de estrategias teta positivo, las estrategias teta positivo no es vender opciones. Seguramente aquí en esta diapositiva que vemos ahora vais a escuchar muchos conceptos, pero quiero un poco bueno, aclarar, ¿no? Cuando se dice vender opciones, por supuesto que es teta positivo, pero no significa que no podamos hacer otro tipo de estrategias teta positivo que no implique la venta descubierta de opciones, ¿bien? Cuando hablo de vender opciones, venta de opciones desnudas. Tampoco son estrategias de delta neutral. Es decir, las estrategias delta neutral tipo Iron Condor sí que son teta positivo, pero también podemos encontrar estrategias delta neutral con teta negativo, por ejemplo una straddle, ¿bien? Eh, por ejemplo, y hablando de Iron Condors, las Iron Condors eh, son teta positivo, pero nosotros también podemos crear estrategias teta positivo direccionales, es decir, no tienen que ser neutrales solo, ¿bien? Por tanto, esto es importante que lo sepáis. Y básicamente las estrategias de teta positivo son estrategias que tienen esa característica, que es la de beneficiarse del paso del tiempo, es decir, poner el time decay o el paso del tiempo a nuestro favor. Eso sería la definición exacta de una estrategia teta positivo. Bien, entonces, ¿qué ventajas vamos a encontrar operando estrategias teta positivo? Bien. Bueno, aquí he enumerado las que yo creo que son las más importantes, seguramente hay más, pero bueno, he intentado simplificar. Primero, no necesito ser 100% direccional. Esto es una gran ventaja que las opciones te lo ofrecen bueno, y otro producto no te lo ofrece. Por ejemplo, si operáis futuros, CFDs o directamente solo acciones, tenéis que ser direccionales, es decir, tenéis que acertar el movimiento del precio para salir en beneficio. Con las opciones y en concreto con estrategias teta positivo, no hace falta ser 100% direccional. Podemos ser neutrales, podemos ser ligeramente direccionales o incluso podemos ser muy direccionales, pero no tenemos que adivinar el 100% del movimiento del precio para sacar beneficio. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar
con rangos. Eso luego en un ejemplo lo vamos a ver. Que es lo que pongo aquí. Me basta con definir rangos de trabajo. Con que yo espere movimientos basados en probabilidades de que el precio se mueva en un determinado rango durante un determinado tiempo, con que el precio mantenga ese rango, para mí me va a ser suficiente. Es decir, puede ser un movimiento más lateral o más direccional, pero que esté en un rango. Por supuesto, vamos a poder también hacer estrategias teta positivo eh, no solo en rangos, sino, por ejemplo, como veremos luego a continuación, con una cover call va a ser un rango, pero un rango muy amplio, o sea, infinito hasta arriba, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pongo aquí? Estos rangos pueden ser direccionales o laterales. No tienen que ser rangos laterales, también pueden ser rangos direccionales, donde solo acotamos ese rango por un lado y el resto lo dejamos libre, ¿no? Esto vamos a ver luego ejemplos prácticos. Una de las ventajas de este tipo de estrategias es que el beneficio no solo viene por el desplazamiento, bien, como un CFD o como una acción, sino que también viene o puede venir por el paso del tiempo. También hay otro concepto aquí que no he querido añadir, que es el de la volatilidad, pero bueno, eso es un tema, es un concepto aún más delicado que no he querido introducir. También se podría obtener beneficio a través de esa vía. Pero bueno, como principal característica es que no solo ganamos por el desplazamiento, sino por el paso del tiempo. Y para mí la principal ventaja y la más importante es justamente esa, ¿no? Es que es el único instrumento financiero que nos permite aprovecharnos de ese paso del tiempo, que eso no te lo da ningún otro producto. Bien, y vamos con la última parte, que sería ver ejemplos. Es decir, ya hemos visto la definición de teta, hemos visto sus principales ventajas. Y vamos a ver unos ejemplos prácticos, son muy sencillos, pero como he dicho al inicio de la presentación, el objetivo es que salgáis de aquí con una noción buena, pero básica de lo que son este tipo de estrategias para que vosotros podáis profundizar por vuestra cuenta. Por ejemplo, vamos a ver cuatro ejemplos prácticos, ¿bien? Dos ejemplos con un enfoque de inversión y dos ejemplos con un enfoque de trading, ¿bien? Para un inversor, dos ejemplos muy sencillitos. Por ejemplo, el número uno va a ser un ejemplo de generación de ingresos sobre nuestras acciones. Es decir, yo soy inversor de acciones. Para aquellos que invirtáis en acciones y nunca lo habéis hecho con opciones, bueno, pues las opciones os pueden ayudar en la gestión de riesgo de vuestro portfolio. Por ejemplo, generando ingresos, como el ejemplo que vamos a ver, o simplemente haciendo coberturas, ¿no? Son los dos ejemplos típicos de los que un inversor se puede beneficiar usando opciones. Las opciones siempre se han asociado a algo especulativo, pero la realidad es que las opciones financieras fueron creadas inicialmente como instrumento de cobertura. ¿Bien? Y como en todo mercado, donde hay una parte del mercado que necesita ese producto, pues hay otra contrapartida que ofrece liquidez a través de la especulación, ¿no? Pero nosotros podemos utilizar las opciones desde cualquier punto o de cualquier ángulo, ¿no? Ya sea un enfoque de inversión o más de especulación. El ejemplo número 2, vamos a ver una cobertura. Las coberturas pueden ser con teta negativo y también pueden ser, como en este ejemplo que vamos a ver, con teta positivo. Es decir, cuando uno ya tiene nociones altas sobre el uso de las opciones y el uso de spreads, puede crear cualquier tipo de estrategia y además añadirle esta característica del teta positivo. Bien. Como dato publicitario, podemos decir así, bueno, este tipo de ejemplos o de estrategias que vamos a ver, las trabajamos a fondo en nuestro programa de formación dentro de esas opciones, bien, en el programa Spread Trader que tenemos. Bien, el primer ejemplo, generación de ingresos en acciones. Bien, esto es un gráfico de riesgo de una cover call, que es una estrategia que es una combinación de compra de acciones y una venta de call. Vamos a vender un contrato call por cada 100 acciones que compramos. Bien, esto nos genera este gráfico de riesgo de una cover call. Bien. Bueno, en este caso, esta imagen fue la semana pasada, cuando Microsoft estaba en 53.48. Y fijaros lo que nos dice el gráfico de riesgo. Por un lado nos dice
que esta estrategia es alcista, es decir, con esta línea blanca, bueno, aquí no he puesto las griegas, no se ven, pero sería que es delta positivo. Tampoco he puesto teta, pero es teta positivo. ¿Cómo lo sé? Visualmente. Cuando nuestro valor, nuestra línea blanca está por debajo de la línea roja, siempre y cuando la línea roja esté en zona positiva, esto significa que hay valor extrínseco que podemos ganar con el paso del tiempo. Es decir, mientras el tiempo pase, esta línea blanca día a día va a ir acercándose hasta aquí, hasta que el último día de la expiración toque la línea roja y la copie, básicamente. Entonces, esto sería una cover call y bueno, para los que nunca habéis visto un gráfico de riesgo, vemos mejor en un gráfico de precio. Bueno, este punto sería el punto de empate, que he puesto aquí como break-even. El punto de empate estaría en 50.5. ¿Por qué el punto de empate está ahí? Es el punto de empate en expiración. Es decir, con el ingreso de la prima de mi short call, lo que estoy haciendo es generar un colchón para que el precio pueda moverse lateralmente o incluso ligeramente bajista. Estamos hablando de más de un 5% hacia abajo. Bien, que el precio puede moverse y mientras el precio se mantenga por encima de 50,5 en febrero de 2016, pues esta estrategia va a generar beneficio. Mientras que por arriba veis que esta línea roja es fija, está limitada, es decir, se dice que el beneficio está limitado. En concreto, estamos hablando de un 4% en 90 días. Este tipo de estrategias para inversores que trabajéis con acciones y busquéis una operativa muy conservadora o poco volátil, bueno, es una estrategia muy interesante, ¿no? Porque podéis ir generando, digamos, buscar vuestro beneficio no solo pensando en el desplazamiento de la acción, sino que mientras la venta de opciones os podéis ir beneficiando de ese paso del tiempo. Fijaros que hablamos de un 4% en 90 días, que si nos vamos aquí al gráfico de Microsoft, bueno, por un lado, esta línea tenemos el punto de empate. ¿Qué significa esto? Que desde aquí a febrero, es decir, quedan diciembre, enero y serían 2 meses y medio, Microsoft podrá hacer lo que quiera, es decir, podrá subir, podrá bajar, podrá ponerse lateral, pero si en febrero el precio está por encima de 50,5, yo voy a obtener beneficio, ¿bien? Eh, y, y el beneficio, mientras que esté por encima del strike, que sería 52,5, que sería este punto de aquí, veis que desde este punto hasta este punto el beneficio sería variable y desde este punto en adelante ya sería fijo, que sería ese 4%. Bueno, pues estamos hablando del 52,5, es decir, que mientras estemos por encima de este nivel en febrero, yo obtendría mi máximo beneficio. Por supuesto, este tipo de estrategias tiene el inconveniente de que si el precio se disparase mucho, pues no te beneficias de él, ya que tu beneficio está limitado a ese 4%. Pero es una estrategia muy interesante, por ejemplo, para trabajarla en periodos laterales, cuando tengáis, por ejemplo, indicadores de momentum o de tendencia, cuando veáis que el precio se va parando, por ejemplo, este es un buen ejemplo. Es decir, estáis largos y veis que aquí ya no hace un nuevo máximo, pues por ejemplo podéis empezar a meter calls y aprovecharos de ese beneficio de estos movimientos laterales. Bueno, estas son estrategias para gestiones laterales con opciones que van muy bien para aquellos que trabajéis acciones. El segundo ejemplo sería, por ejemplo, una cobertura. Esto es un gráfico de riesgo que se ve poco. eh, Y básicamente lo que he hecho aquí es crear una estrategia, es decir, estoy largo de nuevo en Microsoft, estoy largo en 100 acciones y lo que estoy haciendo aquí es, en lugar de hacer una compra de puts, que sería una cobertura típica, pero que en este caso es teta negativo, lo que hago es una vertical, que es un spread que me genera teta positivo. Bien, en este caso sería expiración enero, strikes, compro 55 y vendo 50 para las puts. Y esto me genera este gráfico de riesgo. Bien, veis que si el precio sube, si Microsoft sube, bueno, pues yo voy a subir con la línea blanca. Bien. El riesgo que tiene esto es que si no sube mucho, pues esta línea blanca va a ir cayendo y va a ir perdiendo dinero. Pero bueno, las coberturas
son para eso, o sea, son para cubrir y muchas veces las cerraremos con pérdidas si ese mercado o corrección no se da. Pero fijaros la característica de esta estrategia, que si el precio cayese, eh, mientras se mantenga en un movimiento lateral o ligeramente bajista, fijaros aquí mis puntos de empate, si el precio se mantuviese en estos rangos, debido a ese teta positivo, esa cualidad teta positivo, ese paso del tiempo, mi cobertura va a generar beneficio. Y por tanto, incluso estando aquí, aunque el precio termine en enero en este nivel, es decir, el precio de la acción ha bajado, pero mi beneficio, mi posición va a haber ganado. Es decir, esto sería una cobertura para movimientos laterales, para movimientos ligeramente bajistas. Bien. Por ejemplo, si alguno pensase que Microsoft está en un proceso de inicio de corrección, ¿no? Imaginaos que alguno puede decir, bueno, yo es que no creo que Microsoft vaya a seguir subiendo, ni incluso que se quede lateral, sino que yo creo que va a bajar. Pues eso podría ser un escenario o una expectativa de algún inversor, operador. Bueno, pues en este caso, esta estrategia que hemos comentado eh, nos dejaría estos dos puntos de empate en estas líneas azules. Volvemos aquí, es decir, estas dos líneas azules de nuestro gráfico de riesgo sería ese rango. Es decir, que si el mercado, o en este caso si Microsoft retrocediese dentro de este rango, pues esta cobertura me generaría ese beneficio simplemente por el paso del tiempo. Bien. Y bueno, eso es un ejemplo de cobertura para un movimiento ligeramente bajista. Si entrásemos en un mercado mucho más bajista, donde Microsoft, por ejemplo, nos rompiera niveles de 48, 47, ahí es necesario ajustar. Aquí tendríamos que hacer ajustes de nuestras posiciones para enfocar, digamos, para dar más peso a la cobertura, ¿no? Porque esta cobertura, este ejemplo de cobertura sería insuficiente. Bien. Eh, bueno, esos serían dos ejemplos para un inversor y vamos a ver ahora dos ejemplos para un trader o especulador. Bien. Básicamente, vamos a ver un ejemplo de swing trading con calendars y otro de Iron Condor direccionales. Bien, en concreto, estas dos estrategias, tanto las calendars y diagonales como las Iron Condor direccionales, las vemos dentro de la escuela en las especializaciones que tienen ese nombre. Por ejemplo, un calendar spread. ¿Qué es un calendar? Bueno, esto es un spread formado por la compra de una opción y la venta de una opción con menor expiración. En este caso estoy comprando febrero y vendo enero. Mismo strike. Si yo variase los strikes de mi spread, en lugar de una calendar haría una diagonal. Bien, que eso no lo vamos a ver. Pero bueno, esto sería una calendar. Fijaros, bueno, el subyacente es el SPY. Fijaros que cuando tomo la imagen el precio está en 207. Bien. Fijaros mis puntos de empate, 213,5 y 198. Esos son los puntos de empate, aunque cuando ya hablamos de trading, uno no puede esperar a que el precio llegue a esos puntos de empate. Muy probablemente esta estrategia, nuestros puntos de ajuste estarían más o menos por 211 y 202 o 201. Bien, pero fijaros el rango con el que podemos trabajar, es decir, mientras el SPI se mueva en este rango, puede quedarse lateral, ligeramente alcista o ligeramente bajista. Yo no tengo que hacer nada y simplemente esta línea blanca va a ir aumentando debido al paso del tiempo. Es decir, nos vamos a ir beneficiando de ese paso del tiempo, porque es una estrategia teta positivo. Esto, si lo extrapolamos a un gráfico de precio, vamos a verlo. Este sería el gráfico del SPY y estos serían nuestros puntos de empate. Y como he dicho antes, nuestros puntos de ajuste probablemente estarían más o menos en ese nivel. Y por aquí abajo a lo mejor serían 202 o 201. O sea, fijaros el rango en el que trabajamos. Por eso, lo que os decía antes, no necesito ser o aceptar al 100% el movimiento del precio. Simplemente con que el precio se mantenga en un escenario, en un rango determinado, para mí es suficiente porque el paso del tiempo me va a ir dando ese beneficio. Aquí he enfocado en este ejemplo una estrategia lateral, pero perfectamente la podría enfocar direccional, ¿no? Por ejemplo,
Vamos a ver un ejemplo en directo, ya que, a ver, me traigo la plataforma y lo vemos, para que no veamos solo ejemplos neutrales. Por ejemplo, este es el SPX. Vamos al SPI y así tenéis la misma visión del ejemplo anterior. El ejemplo anterior era una calendar neutral, pero perfectamente, si esperáis un escenario más tendencial, podéis desarrollarlo, por ejemplo. Vamos a ver si carga. A ver. Por ejemplo, este es el SPY. Alguno podría decir, no, yo es que creo que el SPY va a ir subiendo hasta 215, ¿no? Eso sería una posibilidad. Bueno, pues en lugar de hacer esa calendar at the money en 206, fijaros que hice el ejemplo más o menos por aquí. Se ha movido, yo todavía no tendría que haber hecho nada. Y esta estrategia ya estaría en positivo. Vamos a verla. Si la analizamos, era 206 por 1,53 el coste. Febrero, es decir. Vendía la call 206 y compraba febrero 206. Vais a ver el efecto que ha tenido el paso del tiempo, 1,53, y el desplazamiento. Bueno, fijaros que esa estrategia que veíamos plana, pues yo simplemente no he tenido que hacer nada, o no tendría que haber hecho nada. Estaría con ligero beneficio. Es una estrategia con expiración en enero, o sea, queda bastante, queda todavía diciembre y queda todavía parte de enero, por tanto va lenta. Esas estrategias, aquí veis el teta positivo, ¿veis? Teta positivo. Bueno, mi objetivo es gestionar el riesgo de esta oposición, es decir, mientras el precio se mantenga en mis puntos de ajuste, no tengo que hacer nada. Cuando saltase mi punto de ajuste, pues ahí tendría que ajustar el spread. Y como decía antes, un ejemplo, por ejemplo, direccional, pues perfectamente eh, podría hacer una diagonal, por ejemplo. Compro febrero 212 y vendo enero, bueno, 212, vamos a ver, compro febrero 209, por ejemplo. Simplemente quiero que veáis el gráfico. ¿Veis? Si alguno tuviese una expectativa más direccional, pues perfectamente podría crear su spread teta positivo. Esto lo veis aquí. ¿Veis aquí? En este caso es ligeramente positivo. Y según se va moviendo, este teta va a ir cambiando. Pero veis que mientras estemos dentro de nuestro gráfico de riesgo, la línea blanca se iría aproximando día a día a esa línea de expiración. Y bueno, esto sería una estrategia direccional y además del movimiento nos beneficiamos del paso del tiempo. Es decir, mientras estuviésemos entre 208 y por arriba perfectamente 218, bueno, aquí no se ve el 218, pero si vamos al gráfico, es decir, entre 208, si yo me fijase este nivel como ajuste, fijaros todo el rango por arriba que tengo. Por tanto, o sea, no dependo tanto del movimiento, sino que este tipo de estrategias teta positivo, además, me dan la oportunidad, pues eso, de trabajar rangos, ¿no? Y otra estrategia, que es la de Iron Condor, que es muy típica, que nosotros en la escuela la gestionamos de forma diferente, con enfoque direccional. Probablemente seremos los únicos que lo hacemos así. Y exactamente igual, son estrategias, comúnmente se denomina venta de opciones, aunque se venden opciones pero también se compran para cubrir.
y igualmente trabajamos rangos. Es decir, en este caso, estas líneas, por ejemplo, podrían ser los puntos de empate. Fijaros que mucha gente que se inicia en las opciones y sobre todo se inicia por primera vez en Iron Condors, sin saber, piensan que mientras el precio esté entre los puntos de empate es suficiente, pero eso es una mala gestión. Si yo entro ahora, según esta gráfica, y dejo que el precio me llegue hasta aquí, la pérdida que voy a tener en este nivel va a ser muy alta. Eso sería una mala gestión de riesgo. Es decir, nuestros puntos de ajustes van a estar mucho más cerca. En este caso he puesto aquí un ejemplo que podría ser este o podría ser más cerca o un poquito más lejos. Esto si nos lo llevamos al gráfico de precio, nos quedaría más o menos ese rango, ¿vale? Es decir, que aquí el precio puede estar lateral, irse hacia arriba, irse hacia abajo y yo de momento no tendría que hacer nada. Si va rompiendo mis zonas de ajuste, pues iré ajustando la posición, generando nuevos rangos de trabajo. Bien. Esto, una compra de futuro, por ejemplo, del SPI, solo no te lo da. Si tú compras hoy, con este precio, ya tienes que, o sea, sí o sí estás obligado a que el precio esté por encima de este nivel para generar beneficio. Vamos a verlo mejor así. Es decir, si yo compro aquí, yo tengo que estar en este nivel si compro el SPI o compro un CFD o un futuro. Mientras que con la opción, fíjate que yo además juego con esta parte, gracias al paso del tiempo, ¿no? Es una de las ventajas que los productos direccionales no la tienen. Y bueno, y ya con esto terminamos. Quiero acabar con, bueno, básicamente daros algunos tips importantes, sobre todo para aquellos que estéis introduciéndonos en las opciones. Por un lado, deciros que las opciones no es algo especulativo, se puede usar como algo especulativo, pero hay muchas formas de usarlas, como instrumento para gestionar riesgos, para inversores para cubrir, generar ingresos, y para traders, pues como instrumento de trabajo, ¿no? Se puede operar con ellos gestionando el riesgo y gestionando mucho el apalancamiento, es decir, no tiene por qué ser algo muy especulativo. Mis recomendaciones para aquellos que estéis empezando, no operar opciones sin conocerlas, es decir, ya habéis visto, os he mostrado algunos ejemplos típicos de cómo influye, por ejemplo, el valor extrínseco según el strike o según la expiración. Si compráis opciones, y normalmente la mayoría de la gente que no sabe compra en strike at the money y encima con una expiración temprana, es decir, está comprando mucho valor extrínseco que el paso del tiempo se lo va a comer. Por eso, la mayoría de las veces puedes incluso acertar en el movimiento del precio, pero solo la volatilidad o el paso del tiempo te va a consumir más de lo que has ganado, ¿no? Por ese desplazamiento. Por tanto, formaros bien. Luego practicar, buscaros alguna demo que os podéis descargar y en la que podéis practicar este tipo de gráficos de riesgo. Nunca operéis en real sin tener un plan de trading definido. Yo os recomiendo el curso gratuito que tenemos en SAR Opciones, que básicamente os registréis en la web y de forma gratuita es un curso introductorio que también está en Rankia, que de hecho lo publicamos ahí y ahí lo podéis encontrar también. Es un curso muy bueno que os va a dar nociones básicas introductorias para operar opciones simples, ¿no? Y bueno, y por último, para aquellos que queráis profundizar y si necesitáis ayuda, pues en mi caso, ya sea a través del blog de Rankia o a través de nuestro email personal, pues nos podéis contactar y os vamos a intentar ayudar en lo que necesitéis.